Muy buenos días, Dios le bendiga. Estamos de regreso. Gracias por su sintonía y por estar con nosotros en este programa de Palabra Viva. Es un honor para nosotros llegar hasta usted y el tiempo que nos dedica realmente es una muestra de gratitud, de amor, no sé cómo expresarlo, pero le agradecemos mucho el privilegio. Que Dios le bendiga. En la próxima hora estaremos hablando entre la palabra del Señor, pasando un buen tiempo, nos reiremos. El hermano Elizondo amenazó que trae como 1000 efemérides, me imagino que la mitad inventadas por él, pero vamos a pasar un tiempo muy bueno, así que comuníquese con nosotros a través del WhatsApp 614-541-5252, 614-541-5252. Y también un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso, que por el 106.3 FM seguramente están sintonizándonos, o aquí en el 107.7 FM, también en cualquier parte del mundo por medio de Facebook. Muchísimas gracias. Claro, son los valientes que se atreven a ver esto que hay aquí en pantalla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Estamos anhelando como ninguno el cuerpo glorificado para aquel día. Sin duda que vamos a ser los más agradecidos cuando nos sea entregado. El que tenga el último en la fila será mejor, mucho mejor que lo que hoy tenemos, pero bueno, por algo cuando el apóstol Pablo dice cuerpo de humillación nuestro, no solo de humillación, el cuerpo de susto también. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? ¿Todo Pues bien? Gracias aquí andamos muy bien. Que nos preguntaban que por qué tantos días, que si estábamos enfermos. No. Que si fue el rapto. Nada, y sí. que... Pues, mire, usted estaba aquí. No, el rapto no fue. No, pues es que no sabía si estaba o no estaba. Sí. Pues... Estando usted aquí, el rapto no. Porque si hay uno que se iría, lo que estamos aquí es el hermano Elizondo. Aunque ya con las efemérides, no sé. Ay, no, se las tengo acumuladas de 2 semanas, pastor, ¿no? Ay, Señor Jesús. No, es que la semana pasada anduvimos fuera en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia. Tremendo evento, ¿qué muy tal bonito. les fue ahí? Muy bien. Que nos platicaran ahí cómo estuvo. Nos la pasamos muy bien. Ajá. La mayoría de la gente estaba en línea. Realmente Sí. la asistencia no era como normalmente es, porque por la pandemia se está teniendo los cuidados de la sana distancia, etcétera, etcétera. Sí, oí que el hermano Lara comentaba que iba a ser Sí, mucho más grupo controlado. muy reducido. Sí, no son de miles, ahorita son de controlar mucho. Ajá. Y está bien, pero la pasamos muy bien. Prediqué ahí el día jueves. También estuvimos en la Ciudad de México, luego llegamos aquí para predicar aquí en la iglesia. Sí. Y todavía tuvimos mantenimiento de la estación, pues es que nos la deshacen cuando no estamos. Es lo que le iba a comentar, pues eso de que salgan ustedes, Sí. pues... ¿Recuerda cómo estaba aquí? Acaban con la radio. Sí, no, es que cuando se supone que iban a limpiar, y sí limpiaron. Ajá. No, Limpiaron hasta con el ¡Ey! equipo, ¿Dónde ¿no? está el transmisor? ¿Y qué pasó? ¿Dónde quedó la antena, no? Sí, limpiaron con toda esta gente. Sí, de pronto encontré que vendían antenas y maletas. Así que tiene que ver las dos cosas Pues juntas. sí, antenas y... Antenas y maletas. No sé. Es un chiste interno. Algunos no saben qué se estamos tuvo diciendo. que renovar ahí el equipo. Sí, no, qué barbaridad, sí. Bueno, pero en fin, Está ya bien. estamos aquí otra vez. Gracias Y con a el Dios. favor de Dios para continuar estos programas. ¿Tiene efemérides? Sí, fíjese que hoy tenemos ahí, un día como hoy, dice que muere Johannes Gutenberg. Gutenberg murió. Dice que el padre de la imprenta. De la imprenta. Y estaba muy interesante porque pues ahí se mencionaba que realmente pues él en sí no... No es el primero. No es el primero. No es el primero, sí. Exactamente. Porque él agarró varios elementos que ya estaban inventados previamente por los chinos, por los japoneses. El principio de la imprenta los chinos lo tenían siglos antes, siglos. Sí. Este fue en el siglo XV y ya los chinos ya lo traían más o menos como el siglo XI, más o menos. Sí. Y entonces ellos ya habían hecho lo que eran las letras ya con madera, o las habían hecho con arcilla. Y utilizaban un sistema así como circular de tipo imprenta, o sea, imprimían. Sí, ya lo así hacían. como la porcelana también. Entonces decía que hicieran ahí todos sus aditamentos y la tinta, pues ellos la descubrieron precisamente. Sí. Y entonces, pues ya lo que fue Gutenberg, pues ya hizo una más... Lo mecanizó. Más mecanizado, más especializado, más rápido. Y total de que pues fue un exitazo, ¿no? Sí. Y una de las primeras impresiones pues fue la Biblia. Claro. Es algo impresionante, algo que pues ayudó tantísimo. No hubiera existido la Reforma si no hubiera habido Biblias, si no hubiera habido la imprenta, o sea, fue fundamental para la Reforma. Es más, las 95 tesis de Lutero se hicieron virales. El viralismo de aquel tiempo eran las copias que se empezaron a hacer de imprenta. Exacto. A partir de la imprenta se hizo posible. O sea, no hubiera existido la Reforma, no hubiera cambiado el mundo. Creo yo que la imprenta transformó al mundo
y vino la era de las luces. Sí. Sí, fíjese que me estaba acordando porque en la escuela, en la secundaria donde estuve yo, ahí todavía existía la cuestión de la imprenta y de poner las letras. Le tocó eso. Sí. Todavía yo eso. también lo viví, no crea que no. Sí. Pues ya ve que somos de la misma generación. Sí. Sí, eso todavía nos tocó ver cuando nacieron los de la generación de hierro. O sea, estamos jugando. Fíjese que también estaba viendo cuánto tiempo tiene ya la Biblia desde que ya se inició impresa. Fue del 1455 el tiempo que se imprimió, entonces ya son 567 años. Sí. Desde la primera imprenta que hizo Gutenberg, duró 360 años después con la misma. No hubo cambios, no hubo actualizaciones ni nada. La misma imprenta antes de que sacaran algo mejor, ¿no? Que lo renovaran, lo modificaran. Lo modificaran y mejoraran. Y mejoraran, precisamente. Y entonces, pues, también menciona que no le fue tan bien a Gutenberg con este invento. Bueno, de hecho, para él no fue negocio. No fue negocio, ¿no? Ni le fue bien con los socios. Hasta tuvo ahí un pleitillo ahí. Y le quitaron hasta el equipo y la maquinaria y todo eso. Sí, no, a él no le benefició. Ajá. Y siento que pues hay negocios ahorita actualmente de imprentas y todo eso, pues que son negocios muy fuertes, muy buenos. Aunque también poco a poco ya va en desuso. Ya está bajando, sí. También. Esta parte del mundo virtual está acabando también con el libro impreso. Exacto. Que yo soy todavía, bueno, ya no utilizo la Biblia física, la utilizo solamente virtual. Leo la Biblia virtual. ¿Por qué? Pues porque puedo leer la Biblia en 4 versiones al mismo tiempo. Así la leo yo permanentemente, 4 versiones al mismo tiempo. Y tengo siempre la Reina Valera y 3 versiones más que les voy dando vuelta. Para ir leyendo la Biblia. Diariamente yo tengo como propósito leer la Biblia 4 veces al año. Es decir, una vez al año la leo, pero en las 4 versiones. En las 4 versiones. Entonces, mi plan de lectura bíblico es, desde hace alrededor de unos 5 o 6 años, es 4 Biblias al año en las 4 versiones. O sea, Reina Valera y 3 versiones distintas según las que vayan sacando. Es una maravilla virtual, porque físicamente no lo puede hacer así, se hace muy lento. Entonces... No, y esto pues del invento de aquí de Gutenberg, pues imagínese, antes eran la cuestión de los rollos, ¿no? Ahí te va el rollo de Hechos, ahí te va el rollo de Isaías y el rollo de... No, antes de eso era y ahora manual. Pues, en una sola Biblia, en un solo tomo, todas aquí. Y ahora todas aquí. Si quiere 100 versiones de aquí en este teléfono, 100 versiones bíblicas, o sea, es increíble. Impresionante. Así que pues vale la pena. Pero los demás libros, todavía me gusta el aroma del libro. O sea, de físicos, de la sensación de la hoja. Sí. Cuando está uno leyendo no para estudiar, no para conocimiento, sino de relax. Sí, de pasatiempo. Exacto. El pasatiempo todavía me gusta lo físico, pero estudiar, aprender, pues lo virtual es más veloz. Exacto. Así es. ¿Qué más tiene? Mire, tenemos otro que es el Día Internacional del Abogado. Día Internacional. Un saludo a todos los abogados. A todos los abogados. Al bufé de abogados de Palabra Viva también un saludo. Que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Que Dios les conceda al centro de legal, de asesoría legal de Palabra Viva. Que Dios les conceda un día maravilloso. Que sea su presencia su mejor regalo. ¿Y qué tienes sobre los abogados? Fíjese que estaba comentando ahí, dice que del Día Internacional del Abogado es con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Entonces, ahí realmente, la verdad es un trabajo muy difícil. Muy tenso, muy difícil. Sí. Hay que tener entrañas de pleito. Sí, porque es andar en pleito todo el día y todos los días. Estar ahí tratando de ayudar a las personas y todo eso, y es algo difícil. En la Biblia, la palabra que se utiliza para abogado es paracleto. Y paracleto tiene un sentido distinto a lo que se conoce hoy del abogado. La palabra paracleto significa estar cerca, o llamado a estar cerca, o estar cerca. La idea de paracleto es una persona que cuando alguien estaba metido en problemas legales, el abogado tenía que estar cerca de él. Por ejemplo, Lucas estaba cerca de Pablo, era una especie de paracleto, por eso se traduce también como consolador, porque alguien que está cerca del preso, o sea, el preso no era Lucas, el preso era Pablo, pero Lucas se iba a la cárcel a vivir con él para cuidar los derechos humanos de Pablo, y los derechos humanos tenían que ver con los derechos romanos en aquel tiempo, y tenía que estar con él. Y aunque Lucas era un médico, pues hacía de médico, de abogado, de confidente y de nutriólogo, de todo. De enfermero y de todo. De enfermero, todo tenía que. Entonces, eso era el abogado. Era
Imagínese si un abogado Oiga, pues hoy es buena idea, ¿no? sale más rápido de la cárcel. Sale súper rápido. Si el abogado tiene que pasar tiempos con él ahí en la cárcel, yo creo que a los 2 días lo sale saca ya. luego. Buena Perdón, idea, perdón, abogados, pero, Vamos a meter a todos los abogados de pero imagínese lo que eso significaría. Pues de estar viendo ahí lo que está pasando, o sea, aunque el abogado entre y salía cuando quería, Ajá. de todas maneras, está al tener el contacto de pasar noches con el preso en la cárcel, Ajá. pues lo sacaba de inmediato, rápido, procuraban su salida. Ajá. Sí, No, pues claro, sí funciona. Tiene toda la razón. Fíjese que aquí hay varias cosas que sobre los abogados, hay varios tipos, ¿verdad? En donde manejan varios derechos, que es el derecho administrativo, constitucional, penal, procesal, laboral, tributario, civil, mercantil o comercial. Entonces es muy amplio. Es No, sí, es muy amplio. Creo que ya las he conocido todas por demandas. Creo que ya las conozco todas. Es que otra cosa que también mencionan ahí dentro del artículo, mencionan ciertas frases que utilizan los abogados, así como frases típicas, ¿no? Sí. Dice, el buen abogado es el mejor vendedor. Okay. Entonces dice, el que mejor vende, el que mejor... No diga eso porque Alejandro se la va a creer. Sí. Eres buen vendedor, se la va a creer y va a andar de abogado. Pero dice otro, la abogacía es una lucha de pasiones. Lo que decía usted de sí. que... Sí, hay que tener entrañas para el pleito. Exactamente. Sí. Y lo dice, el derecho... Yo no podría, fíjese eso, no. Yo tampoco. No podría. La verdad que yo creo que No, sería Dios la bendiga a los última, abogados, sí, la pero carrera que entraría yo. Yo tampoco, yo no le entraría a abogado, ¿eh? Ajá. No tengo ese carácter para estar ahí en el pleito. Yo creo que perdería todos los casos. Sí, no. Sería difícil. Y dice, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y ya la última que decía, si no hubiese gente mala, no habría buenos abogados. Ok, bueno, está bien. Entonces, ahí... Es muy decente aquí el hermano Elizondo. Y les entrega así, puras palabras bonitas y todo. Yo dije, a ver, ¿con qué sale? No, sí, los quiere mucho. Es que sí es cristiano. Ajá. No, porque ahí pues ya, imagínese en un caso difícil, pues ya dicen, no, pues necesitas un buen abogado. Un buen abogado, sí, claro. Que, y curiosamente el buen por... abogado suele ser un abogado duro. Ajá. Así violento, por así llamarlo, ¿no? O sea, bravo. Exacto. Son los buenos abogados. Exacto. Sí, un abogado tierno, muy cristiano, pues no, a lo mejor no. No funciona tan. No. Sí. Mire, por ejemplo, si usted fuera abogado, yo no lo contrataba. No, ni yo. No, es muy buena gente. Ni yo me contrataba. No. Eso no me defiende bien. Sí, a Santiel yo creo sí. Sí, porque Santiel al otro. es bien calladito y todo, pero se me hace que... Cuando habla No, ya... se me hace que sí lo resuelve. Sí. Con una frase ya lo que diga Sí, ya sí. Bueno, ¿qué más tiene, man? Bueno, también un día como hoy dice que es el Día Mundial de las Elecciones. Día Mundial de las Elecciones. En donde hubo una conferencia en Hungría en el 2005, donde se juntaron varias personas así muy sabias en la cuestión electoral y lo que quieren es precisamente infundir en todo democracia. el mundo que haya una democracia. Y ese es el trabajo que querían hacer estos expertos, ¿verdad? Pues evidentemente se trata de algo muy noble y muy bueno. Sin duda que la democracia es sumamente virtuosa cuando se vive correctamente. Actualmente con las redes sociales, con los medios de comunicación, con las conferencias políticas, con la jerga política que existe, es un poquito difícil hablar de verdadera democracia, porque la democracia original no debería ser promovida. Es decir, si la democracia puede ser influenciada mediante medios de comunicación y promoción de campañas, entonces ya no es democracia, se le llama ecoclasia. Ya es la deformación de la democracia por la manipulación. Actualmente a nivel mundial existe más la ococlasia que la democracia. Es decir, una democracia enferma. Pero aún así... Ecoclasia, sí. Okay. Pero aún así es preferible que exista esto a que no existieran votaciones. Exacto. Por mucho. Claro que sí. La dictadura, sea monárquica o sea de dictadores, siempre ha probado que todo el poder en una sola persona es peligroso. Causa daños terribles. Ahí es donde yo desconfío muchísimo de los revolucionarios y de los que prometen todo, porque normalmente el revolucionario ha sido el peor dictador. Todos los revolucionarios son dictadores, ¿eh?
Y ya se vuelve después capitalista. Sí, no, claro, no. Ganan con promesa de izquierda, pero todos son capitalistas. O sea, si analizan la fortuna de la hija de Fidel Castro, es una de las mujeres más ricas del mundo. Si analizan la riqueza de la hija de Hugo Chávez, es una de las mujeres más ricas del mundo también, o sea, claro. Y actualmente no se diga, se habla de una casota allá en Houston también, ¿verdad? O sea, sí, siempre sucede así. O sea, nunca se ha visto que el socialista sea socialista con el dinero propio. Todo el mundo es socialista con el dinero ajeno y capitalista con el dinero propio. Así es. Es un hecho. Pero volviendo al punto de la democracia, sin duda que siempre será mejor la votación, porque aunque fuese manipulada por la publicidad, de todas maneras sigue habiendo libertad de elección de sus gobernantes. Y esto siempre será mejor a un dictador, por mucho. Así que, qué bueno. Sí, pues aquí lo pusieron como la democracia de cualquier nación es sustentada en elecciones libres, participativas y representativas. Excelente. Bien. Yo pienso, por ejemplo, que el INE que tenemos en México, el organismo autónomo que regula las elecciones en México, pienso que es una maravilla. Está funcionando muy bien. Sí, yo pienso que es de lo mejor en el mundo. Me atrevo a decir que es mejor que el de Estados Unidos. Es de lo mejor. El de México es lo mejor. Dígame, ¿dónde tienen una credencial de elector como la mexicana? O sea, sí lo creo. Los controles de seguridad, la forma como se realiza, la gente que participa, porque son ciudadanos, pero la forma de tener representantes de todos, es muy buena. Yo creo que el INE es un organismo que a nivel mundial debería ser premiado. Es muy bueno. Fíjese que sí. Yo también lo creo eso, porque en el caso de Estados Unidos hasta las votaciones se podían hacer por correo, y si no llega la carta por alguna razón. Y llegaban de pronto con las que querían. O cartas de más, o cartas de menos. Claro, sí. Noten las elecciones pasadas, no jueguen. Había más de 18 millones de fraudes en cartas enviadas. Imagínate. 18 millones, es un juego en elección. O sea, eso no pasa en México. Y en México no. ¿Por qué? Porque México tiene un organismo autónomo para regular la elección maravilloso, muy bueno. Sí, yo creo que México en ese sentido es superior a los demás países, es muy bueno. Así es. Que sí puede manipularse la elección por política, por conferencia, sí puede, pero pues ya es mínimo. Está dentro de la ley y está dentro decían en mi pueblo, el que tiene más saliva que trague más pinole. O sea, finalmente es una oportunidad a todos los que están en campañas y todo eso. Está bien. Está bien. Pues ya nada más por último, es Día Nacional del Pastel de Zanahoria. Entonces ya. ¿Y luego? ¿Dónde está el pastel? Nosotros no sabíamos, pues no trajimos, pero usted sí sabía. ¿Y luego? Apenas me lo acabaron de pasar. Pues, y su esposa, ¿qué pasó con la hermana Marta? Se lo pasó, de acuerdo, pero ¿por qué no le pasó el pastel? Pues ahorita nos manda una foto. Una foto. ¿Tienes llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de las redes sociales Jesús Omar. Dice, bendiciones, pastor, y su equipo. Es un gustazo volverlos a ver y escuchar. Saludos desde California. Muchas gracias, también saludos. Dice también por acá Verónica Loyola Ramos, dice, un día como hoy nació la pastora Marlé Alvarado de Palabra Viva Sur, permítame felicitarle, que el Señor les bendiga también a ustedes abundantemente. Un saludo a la pastora Alvarado. Marlé, que Dios le bendiga. Marlé es una bendición, la han predicado hasta 4 servicios, ha predicado juntos, uno tras otro. ¿En serio? Wow. No, tremenda, sí, cara. Que Dios la bendiga. Sí. Muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. No como Tony, no es cierto. No. Estoy jugando. Tú sabes que te amo, Tony. Lo que pasa es que así juego yo con ella. De ella cuando estuvo lo de la oración, así muy firme. Sí, entera, firme. Y sí. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios por la vida de la pastora Marlé. Bendiciones. ¿Qué más, Alejandro? También dice por acá Bricia Miramontes, dice, saludos, ya los extrañamos muchísimo, bendiciones. Muchísimas gracias, que hoy tienen programa, ¿verdad? El hermano Miramontes, Oscar. Sí, a las 6. Los varones a las 6 de la tarde tienen programa, no se lo pierdan. ¿Qué más? Dice por acá Micaela del Socorro, dice, buenos días, pastor, se les extrañó muchísimo, saludos. Muchísimas gracias, pues qué bueno que siguieron allí, atentos a que podríamos regresar. Pues no fue rapto ni nada, aquí estamos. Sí.
¿Qué más? También dice saludos y bendiciones. Hoy prendí la radio con la esperanza de escucharlos y lo primero que escuché fueron sus risas y me sentí tan feliz. Gracias por su dedicación. Qué bueno, gracias. Sí. Cuando digo eso, lo anterior de que no fue el rapto, lo peor es que pueden pensar que con estas caras es la gran tribulación. Eso es, sí. Ya surgió la bestia, ya salió. O sea, Ya salió. No se pueden confundirse. No sabe uno, pues. Bájale, Sí, no, ok. ¿Dónde los pone ahí ya? ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, pregunta, ¿el pastor Tinoco ha sacado audiolibros, por ejemplo, en Spotify? Dice, y sobre todo que sea con su voz. No lo he hecho y sí me han sugerido y me han invitado a hacerlo, sí, pero no lo he hecho. Pero deberíamos, pero con mi voz, ¿en serio? ¿Se arriesga a estar oyendo esta voz mucho tiempo? No, sí, claro que sí, pastor. Sí, bueno, Sí, pues sí, que sí, conste, sí nos gusta, conste. sí nos gusta. Nada más, lo voy a hacer, nada más, porque a lo mejor debería empezar con uno de esos libros chiquitos y a ver si no existen embolias y cosas así. Saco alguno de los libros pequeños y ahí probamos. Si ninguno se tuvo, ¿cómo se llama? Epilepsia o alguna especie. Si no pasó nada de eso, entonces le seguimos. Okay. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, saludos, pensé que habían puesto un programa de la semana pasada, pero escuché lo de abogados y mi prima cumple hoy años. Saludos y bendiciones. Bendiciones, muchísimas gracias. No, aquí estamos en vivo. ¿Qué más? También dice por acá, gracias por los maravillosos mensajes del señor pastor Roberto Tinoco. Ay, me elevó mucho, muchísimas gracias. El señor pastor, no, hombre. Soy nada más el perro que junta las ovejas, o sea, es todo. No, ni señor ni pastor, nomás sí. un perro ovejero. Eso es todo lo que somos. No. ¿Qué Mis más? respetos con sus mensajes. Pero eso sí, pero como perro ovejero funciono. Exacto. Eso soy, pero funciono. Sí, con ganas, sí. No. ¿Tienes otro, Alejandro? Sí, dice por acá, venimos escuchando en el Uber, el chofer y yo, y bien dice el chofer de 70 años que este tipo de gobiernos no son los peores, y no les digo qué más dijo. Jaja. Bueno, no. Gracias por la llamada. No digo nada más. No diga lo siguiente. Hasta ahí lo dejamos, sí. Vamos a la palabra, nos encontramos en el libro de los Hechos. Sé que hay más llamadas y mensajes, pero ahorita lo sacamos. Libro de los Hechos, capítulo 9, ¿verdad? 9, sí. Es el 9, sí, ahorita lo vimos. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún, porque empezó la persecución en el capítulo 8, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cómo es rica la palabra. Cada palabra podríamos ahí sacar un mensaje. Saulo, todavía no era Pablo, todavía era Saulo, todavía era el perseguidor, el hombre fariseo, el celoso de la ley que estaba dispuesto a torturar y matar cristianos. Oiga, qué impresionante eso del celo. El celo. Que tenía, ¿no? Eso de decir respirando, aún con amenazas y muerte, así. ¿Sabe que cuando uno... ¿Cómo no le iba a llamar al Señor cuando encontró a alguien con tanto celo, creyendo que servía a Dios? Es alguien con tanta pasión que vale la pena en el Evangelio. Es como ver a los fans de los equipos de fútbol americano cuando están en una nevada y que están en las gradas. Híjole, ayer que lo comentaba, que duran hasta 4 horas. 4 horas en las gradas, en la nevada, viendo el juego. Sí. Dice, danos unos de estos en la iglesia, Señor. Mira nomás qué fidelidad. Estos son Saulo. Exacto. Qué fidelidad, qué No, qué demostración de pasión. Es como pensar en un fan del América. Eso es devoción, eso es devoción. Sí, está. Eso es maximizado todavía. Sí, Señor, conviértenos algunos como los chairos, así de leales, que contra todo están fieles. Sí, qué impresionante. No, a mí cuando empecé a leer este versículo, se me figuraba los toros, ¿no? Así que que a veces los dibujan con así el oxígeno, el aire que está sacando de la nariz, ¿no? Sí, con una pasión tremenda. Y están, ¿no?, ahí. Obviamente, cuando dice respirando aún amenazas y muerte, sí, es un toro. Un toro. Cuando está el toro con la pata haciéndolo hacia atrás, que va a cornear, que va... En el momento, este Saulo. Saulo es un hombre que Dios tenía que llamarlo. Mientras los discípulos están encerrados en Jerusalén y no salen, en medio de la persecución, y tienen miedo y están encerrados en Jerusalén y solo le hablan a los judíos,
la compañía enemiga, los perseguidores, tienen a Saulo, que parece gerente de Coca-Cola. Exacto. Este hombre llega hasta el último rincón del mundo. Yes. Cuando el Señor lo ve, dice, pues, necesito a este. Exacto. Este me es más útil. Incluso la Biblia dice que Dios dijo, me es útil, dijo Dios sobre Saulo, me es útil. Si no, este es más útil que los otros 12 juntos. Es muy bueno. Era como gerente para empezarlos a distribuir en todas las partes, ¿no? Sí, para no. que este fuera, va a hacer ¿no? que el evangelio llegue al mundo entero y Ajá. va a provocar a celos a los otros 12 para que se activen también. Exacto. Entonces, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Mire que cuando alguien está dispuesto a morir o matar, pues ya no hay manera de frenarlo. No tiene límites, no hay nada en lo cual nosotros podamos decir, no se va a atrever. O sea, ¿qué le podemos pedir por el evangelio que no haga, ya una vez convertido? O sea, este es de los que le es poca cosa tirarse de un bungee. O sea, Ajá, sí. este hombre está dispuesto a todo. Si puede matar y puede morir, este hombre puede vivir realmente para el evangelio, que fue lo que Dios vio en él, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esa es la otra. Pero ¿por qué se incendía tanto? ¿Por qué? Tanta pasión, ¿por qué? El cristianismo ponía en riesgo al judaísmo, al templo, al sacerdocio. Considere, por ejemplo, que finalmente entonces se él sí acabó. entendía, yo creo que todo muy bien sobre eso, ¿verdad? Sí, ¿Cuál era claro. la amenaza que realmente Lo entendió. representaba? La eso? amenaza para un judío como Saulo era esta. Si ya surgió el Mesías y tiene un movimiento alterno al templo y al sacerdocio en Jerusalén, significa que el templo y el sacerdocio van a desaparecer. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? La vida nacional está alrededor del sacerdocio y del templo de Jerusalén. Si se acaba eso, se acabó Israel. Entonces Saulo estaba pensando como judío, se acabó Israel. Se acabó. O sea, obviamente no era el plan de Dios acabarlos, Exacto. porque hasta hoy están y existe el judaísmo. No era el plan de Dios el desaparecerlos, no era eso. Pero ese a lo que parecía. Pero ahí podríamos decir, si lo vemos en una situación económica, realmente él no tenía una situación económica en la cual le pudiera estaba afectar, involucrado. sino que realmente era más bien... Celo por Dios. Celo por Dios. Celo por Dios. Él amaba a Dios. Él amaba y amaba a su nación. Y eso nación. es lo que realmente le cautivó al Señor, ¿verdad? Sí. De poderlo tomar y que fuera útil para él. Estaba ¿verdad? equivocado, pero amaba a Dios. Y esto nos hace pensar en que Exacto. cuando alguien está equivocado, pero realmente es sincero en su amor a Dios, llegará al conocimiento de la verdad. Como cuando Jesús dijo, si alguno quiere conocer, sabrá que la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, está diciendo, si alguno es sincero en la búsqueda, va a llegar a la verdad. Exacto. El Señor se encargará de que no se pierda. Y este era Saulo, era sincero. Dice que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta persecución estaba enfocada en aquel que quería ser como Jesús. Un discípulo quiere ser como su maestro. Y la persecución no estaba enfocada en los carnales, los pusilánimes, los imitadores, los simpatizantes. No, es una persecución enfocada. O sea, el diablo no pierde el tiempo. Sí. Se enfoca en los que quieren ser como cabeza, Jesús. ¿no? Sí. Los que quieren ser como Jesús, los que verdaderamente están comprometidos. Lo he dicho en otras ocasiones, si no se ha topado con el diablo es porque va en su misma dirección. Pero cuando realmente está siguiendo al Señor, tarde o temprano se va a topar con el diablo. Va a ser perseguido, amenazado, demandado, atacado, difamado, claro que sí. Todo lo que pueda lanzarle el diablo le va a lanzar. Para tratar de eso frenarlo. también podría ser un consejo de motivación para las personas que realmente están buscando del Señor y haciendo la obra del Señor, que cuando reciben esos ataques no se asusten. No se asusten, sigan adelante. ¿verdad? Al contrario, estén gozosos, como los apóstoles dicen que estaban gozosos de padecer afrenta por causa del Señor. Cuando alguno es atacado por causa del Señor, dedicado a esto, y es atacado, alégrese. Lo feo es cuando no nos toman en cuenta. Cuando no hay ataque alguno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo? Si no llamo la atención de las tinieblas, pues no estoy alumbrando. Exacto. Tiene uno que llamar la atención. O sea, es inevitable que algo que va a llamar la atención. Y en este caso, Saulo iba movido por un celo, equivocado, pero iba obviamente contra los discípulos. ¿Quién fue el primer mártir? Jacobo.
O sea, de los 12, de todos, o sea, los Jacob, rápido se atacaron a la cabeza. Exacto. Esteban, un diácono Sí, también. tratar de quitar un discípulos. Sí, quitar la gente relevante del reino. Exacto. Porque el diablo siempre piensa que tocando al líder se acaba el movimiento, aunque 2000 años de historia han demostrado, después de miles de mártires muertos de toda forma, el cristianismo ha demostrado que es imparable. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y nunca van a llegar a la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Exactamente. Que cuando lo van a quitar y entonces cuándo se va a acabar. ¿Qué era lo que iba a comentar? No importa cuántas cabezas, entre comillas, quiten, no importa cuántos hombres maten, la cabeza verdadera de la iglesia es Jesucristo. Ajá. Es por eso invencible, es un movimiento invencible. Ajá. No hay forma de frenarlo, no hay forma de tenerlo. Parece una fogata, entre más la atizan, más se extiende el fuego. Ajá. El Señor va a seguir levantando y hasta a él mismo, ¿verdad? Pablo lo está levantando el Señor Sí. más adelante. Dios extendió el fuego del Evangelio, primero con el perseguidor, que los hizo ir por todos lados extendiendo el Evangelio, y después con el apóstol convertido, que fue más allá de la persecución. O sea, A lo mejor no hubiera habido tanto impacto si Pablo se hubiera quedado tranquilo, ¿no? no habría habido tanto impacto, de hecho. A lo Sí, mejor de se hubiera quedado más tranquilo las cosas ahí en Jerusalén y no hubiera... El diablo comete el error de perseguir y no ha aprendido. Ajá. No ha aprendido, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, no ha aprendido. Un mártir hace una sombra muy grande. La sombra de los mártires es enorme y sigue siendo una acicate, una fortaleza, una especie de motivación para el resto. Cuando en China se prohibió el cristianismo y los misioneros tuvieron que escapar del país, lo mismo que los pastores y no solo los extranjeros, también los locales, Watchman Nee decidio quedarse. Ni Tu Cheng se llamaba, Watchman Nee le decían. Decidió quedarse y se quedó en China, decidió quedarse en la cárcel donde estuvo 20 años y murió en la hasta cárcel. morir. Pero esto fue motivación a la iglesia porque su pastor estaba en cárcel. Y esto ocasionó que durante 20 años 10,000 personas, después de 80 años, esos 10,000 se habían transformado después de 80 años, de 70 años, se transformaron en algo así como 80 millones de cristianos. Después de 70 años. Impresionante. O sea, cuando el grano de trigo cae en tierra y muere y queda solo, lleva mucho fruto. Y el diablo no ha aprendido que perseguir no es la mejor manera. O sea, siempre es necesario que se pudre el grano para que produzca muchos. Exacto. Y por eso difama, ataca, trata de matar, solo sirve para pudrir un grano que lo vuelve inmortal. Pues algo también ahí con lo que está comentando en el caso de Watchman Nee, que se quedó en la cárcel, pues eso nos enseña a nosotros también ahora con la cuestión de la pandemia, ¿no? De que, Claro. en varias iglesias se han cerrado, digamos, precisamente por no mantenerse por el temor al virus, ¿verdad? Sí. Y la idea es pues también motivar de que no, mantente, sí, sé fiel. y sé fiel. Sí, cuando había que mantener todo en línea, pero con calidad y bien hecho, nada de casi en pijama en la casa, no, bien profesional, haciendo las cosas bien, saliendo, estando en un estudio, haciendo las cosas correctamente, porque si no hacemos las cosas bien, si no le ponemos el corazón y nos sobreponemos al temor, se acaba. Entonces dice el pasaje además, contra los discípulos del Señor, dice, y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Aquí hay algo un poco incongruente y más por parte de alguien como Saulo, que conoce la ley romana. Cuando uno lee la carta a los romanos, que años después va a escribir Pablo, uno se da cuenta que Pablo conocía derecho romano, no era ningún ignorante, él conocía el derecho romano. La carta a los romanos muestra que Pablo dominaba la ley romana. Tanto así que una vez que lo arrestaron apeló al César y hablaba de derechos romanos. O sea, él sabía de la ley. Hablando de los abogados, ¿no? Sí, exacto. Sabía cómo... Sabía, manejaba la ley romana. Sin embargo, aquí va con el sumo sacerdote sabiendo que no tiene Israel derecho legal por parte de Roma, que no se lo había dado, para matar. Ajá. Eso es lo que le iba a comentar, porque realmente pues el sumo sacerdote le podía haber dado la carta, pero pues no le está dando El permiso. el poder para que puedas matar. No puede.
Pero sin embargo, él fue una persona muy clave que tenía conocidos a lo mejor también de los mismos romanos y tenía influencia con los romanos. Estaba torciendo la ley porque era un hombre con contactos. Que amarró las dos cosas, por parte del Sanedrín, por parte del... Tú nomás ábreme las sinagogas. Ajá. Y lo demás yo me encargo. Ya tengo yo acá Roma, yo me encargo acá con Roma lo demás. Ajá. Se dice que hubo un vacío de poder en ese ínter en Judea. De manera que el procurador, ya ve que estaba Pilato, había Herodes también en diferentes niveles. Se dice que históricamente hubo un vacío de poder donde fueron removidos de momento y en lo que llegaba el otro, Saulo aprovecha el vacío de poder de que no hay alguien que le va a llamar la atención y que pueda hacer una revuelta y matar gente. Obviamente con contactos romanos, porque no está un procurador que le diga no puedes hacerlo. Exacto. O sea, se dice que históricamente aprovechó un vacío de poder. O sea, fue muy astuto. Saulo fue astuto en lo que usó. Usó contactos romanos, usó la ley judía, manipuló la ley romana de manera ilegítima, pero aprovechó el vacío que había. Y las tinieblas sí son astutas. Y Saulo era un genio, era astuto, era inteligente. Obviamente en este caso, por lo pronto para el mal, después lo va a hacer para el evangelio, para bien. Y lo que hace es algo... ¿Por qué mencionamos esto? Porque puede darse el caso de que alguno diga, es que no es justo. No, las tinieblas no juegan derecho. Las tinieblas no son justas. Puede darse el caso de que con injusticia. De hecho, siempre los mártires fueron muertos injustamente. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado injustamente. Siempre, aunque Él no fue un mártir, fue un redentor, pero los mártires de la historia de la humanidad siempre fueron injustamente acusados. Les inventaron cargos, los mataron con difamación, con testigos falsos, o sea, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque esto es parte de lo que a veces amarga al creyente. El creyente de pronto se pone en el plan, Señor, ¿por qué lo permites? Esto no es justo. Sí puede pasar. Sí, pues sí. Sí puede pasar. Y vemos en la historia, pues, cuántos casos hay. De gente mejor que nosotros. Yo cuando veo que mataron a Pedro y mataron a Pablo, digo, no, pues ¿qué nos queda? Sí nos puede llegar. Pues sí, o sea, si con esta calidad de seres humanos. O a Esteban. O a Esteban también, sí. Pues. O sea, por favor. Entonces, a nosotros, no, pues, eso sí, empiecen por allá. De la puerta para acá. De allá para acá, sí, empiecen por allá. Sí. Sí, no, si llegan ahorita. ¿Y quién es el pastor Tinoco, el que está allá? Ahí, el suéter rojo, ponlo en pantalla. Ponlo en pantalla, ahí está. Todos, ¿verdad que todos? ¿Es él? Todos sabemos que es él. Ese guapo de allá. El que vende maletas. Se quería luego. Entonces no es. Ay, Señor Jesús. No, la realidad es que así ha sido. Ya no se puede esconder, pues. No. Ya todo el mundo lo conoce. Ya, eso sí, en todos lados pasa. Pero esta parte es fundamental en el reino de los cielos. Que el cristiano aprenda que no es justa la pelea, que le van a hacer trampas. Los referees harán trampa, los jueces harán trampa, la sociedad hará trampa, el mundo hará trampa. O sea, sí, la historia de la iglesia marca que los hijos de Dios, los mártires, han padecido injustamente. Y la iglesia no puede amargarse diciendo, ¿por qué? Pues porque es tinieblas. Porque así han sido las tinieblas. Han usado astutamente cualquier argumento, torcido la ley, presentado testigos diciendo cosas a modo. Sí, así ha sido. Y esto es algo que no vamos nosotros a enojarnos ni amargarnos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. No es de este mundo, es cierto. Ni modo, así sucede. Entonces, entendiendo esta verdad, mantengamos el corazón sin amargura. Si te difaman, si te inventan cosas, si hablan mal de ti, no te enojes. Qué bueno que seas el centro de los ataques y no el atacador. Qué bueno que seas el centro de la difamación y no el que está difamando. Después de todo, es mejor estar del lado del tiro al blanco que el que está tirando. Es mejor estar del lado del reino de los cielos. Tanto así que Pablo, ya como apóstol, por mucho dice, todo lo demás lo tengo por basura. Exacto. Él sabe que era mejor estar del lado del reino, aunque ahora era el perseguido.
Ajá. Él sabe que es Y mejor. antes no era una basura para lo que tenía de conocimiento y todo eso, pero ya, era una ya cuando eminencia. entendió Sí, no, lo tenían como eminencia. Era un hombre que le abrían las ciudades. O sea, era un hombre eminente, poderoso. Ajá, exacto. Pero él mismo dice que era como apóstol, perseguido y en la cárcel. Él dice lo demás, porque lo dice en Filipos, en la cárcel de Filipos. Lo demás, lo que fui, lo tengo por basura. Cuando me abrían las sinagogas y Sí. cuando los juzgados romanos me daban por mi lado, cuando era poderoso en el mundo y tenía renombre, es basura. El original dice es estiércol, Sí. es nada. Ahora en Cristo es cuando tengo riqueza, ahora en Cristo, porque no habla de la riqueza de material, está hablando de Cristo, es su tesoro, Cristo es su todo. Entonces, en este sentido nosotros debemos aprender que así funciona, para que nadie se amargue, se dañe, tenga rencor. Es que hablaron de mí, ¿y? ¿Qué importa que han hablado de ti? Es que me trató de hacer daño, ¿y? Es más, a Pablo más tarde le van a querer hacer daño no solamente los del mundo, la iglesia de Jerusalén, los enviados de Jacobo, el hermano del Señor. Ah, sí. Y de todas maneras se va a mantener íntegro. Así es. Oiga, pastor, aquí en el asunto hablaba de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino. Antes, ¿cómo surgió la que fueran los del camino? Obviamente por Juan 14, ¿verdad? Cuando Jesús dice yo soy el camino. Y la verdad, la vida. Entonces se hacían llamar a sí mismos los del camino. Ellos se llamaban. se autollamaban. La iglesia comenzó como los del camino. Los del camino. En Antioquía, alrededor de unos 8 o 10 años después de Pentecostés, es cuando ya se llaman cristianos. Como 10 años después de que nació el cristianismo, se le empezó a llamar cristianos. Okay. Se le llamaban los del camino. Los Jesús del les llamó discípulos. Y los discípulos empezaron a llamarse después los del camino. Los del camino. A estos del camino, 10 años después, empezaron a llamarse cristianos. Así fue como fue surgiendo el nombre. Hasta aquí, en tiempo de Saulo, eran los del camino. Y tan así eran llamados que Lucas los registra como si fuera... O sea, Lucas, cuando está escribiendo el libro de los Hechos, ya es en tiempo de Pablo. Sí. Lo cual quiere decir que ya no se llamaban los del camino, ya se llamaban cristianos. Ajá. Pero lo registra como los entendía Saulo, los del camino. Los del camino. Cuando los perseguía, los del camino. Eso es algo maravilloso. Quiere decir que en ese momento de la persecución de Hechos 9, Hechos 8 y Hechos 9, la iglesia eran conocidos mundialmente o en todos lados como los del camino. Okay. ¿Y cuál camino? Pues la vida que nos enseñó Jesús. O sea, Él es el camino. El camino. Okay. Dice además el pasaje, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Fíjese la otra. Imagínese la locura, que por toda Judá estén trayendo gente en cadenas a Jerusalén. Pues ¿quién se cree este hombre? Ni siquiera los juzgaban allá en los lugares. Era para llevárselos a Jerusalén. O sea, esto es algo como si fuera el procurador de Judea, como si fuera el gobernante de Judea. O sea, se cree, la hace de procurador, de centurión, de sacerdote, de todo. ¿Quién es este? Pues ¿quién es Saulo para que haga eso? Exacto. O sea, el hombre se movía con un poder tremendo. Sí, porque pues los romanos podían haber visto, pues, oye, pues, ¿Ya dónde va ¿por qué este? traes tanta gente y encadenada? Sí, ¿Qué ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo, verdad? Pues soy Saulo de Tarso, ciudadano romano, y tengo autoridad para hacer... ¡Ah, caray! Pero pues tuvieron que haberle dado algunas cartas también de Roma, Sin ¿no? duda que conocía centuriones, que conocía gente que lo iban a dejar pasar por los caminos donde los centuriones romanos tenían sus destacamentos y checaban, como actualmente el ejército lo hace, los famosos retenes. Exacto. Claro que tuvo que pasar por retenes de soldados romanos llevando presos. Es evidente que tenía conocidos o le daba soborno, no sé cómo le hacía, pero lograba pasar, lograba llevar gente a Jerusalén. Impresionante. O sea, así mató a Esteban y nadie le dijo nada. ¿Cómo es posible que ejerciera la pena de muerte? Pusieron las ropas a los pies de Saulo y nadie le dijo nada. Sí, porque era el que estaba consintiendo sobre eso. El que ¿no? autorizaba la muerte. Sí, claro. Y nadie, o sea, ¿quién autoriza? ¿Dónde están las ropas? Debajo. Es Saulo. Sí. Está Ok. bien. No, está bien, es correcto. O sea, ¿quién era este hombre? Ajá. Evidentemente se trataba de un grande. Ese era Saulo. Tenemos que ir concluyendo, pero ¿llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá Estela Dávila, dice buenos días y excelente día. Es un gran gusto verles y escucharles otra vez. Dios les bendiga.
Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. ¿Qué más? También dice por acá Irma Rangel, dice buenos días a todos, gracias pastor por la palabra maravillosa que nos compartió ayer. Dios siga revelando su palabra y bendiciendo su vida. Muchísimas gracias, Dios es bueno. Agradecemos mucho la oportunidad que Él nos da de predicar la palabra y el privilegio que ustedes nos conceden al escucharnos. Gracias. ¿Qué más, Alejandro? Dice hermanos, los extrañamos mucho, gracias a Dios por la radio, bendiciones. Muchísimas gracias. Pues es una bendición la radio, la verdad que sí. Podemos llegar a muchos lugares y lo agradecemos. ¿Qué más? Dice pastor, hola, muy buenos días, bienvenidos al espacio de los Megawars, dice del espacio radial del universo del reino de Dios. Dice mi pregunta, ¿los fenómenos sociales de hoy los podríamos de algún modo presentarlos bíblicamente? Sí, pero tengamos cuidado cuando tratamos de interpretar la Biblia a través de la historia. Es cuando caemos en el error de fechar, de ver el fin del mundo, de transformarnos en una especie como de agoreros. Es peligroso. Nosotros no debemos interpretar la Biblia a raíz de la historia, debemos interpretar la historia a la raíz de la Biblia. Entonces, buscar en la Biblia para ver qué acomoda a lo que está pasando es muy peligroso. No debemos hacerlo. Jesús dijo, cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se asusten, no tengan temor, porque esto habría de suceder todos los siglos. De hecho, en todos los siglos ha existido guerras, rumores de guerras, temblores, pestes, control mundial, todos los siglos. Entonces, tranquilos, mejor no hagamos eso. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, bendecida mañana para el mejor pastor Roberto Tinoco. Gracias. Perro ovejero nomás. ¿Qué más? Dice, yo he aprendido mucho con escucharlos, gracias por todo, Dios los bendiga. Bendiciones, muchísimas gracias. Dice, entonces, ¿Dios puede usar a un Saulo para ser pastor en este tiempo o solo como evangelista? Dios puede usar lo que quiera. Quien sea. Dios puede hacer lo que sea. O sea, cuando se habla, Dios puede todo. Dios puede absolutamente todo. Puede resucitar un muerto, puede hacer lo que sea. Es Dios. Los hombres no. Nosotros tratar de decir, si Dios usó a Pablo, es que entonces yo también. No, ahí sí ya no juego. Eso es otra cosa. El hombre tiene límites, Dios no. Lo menciono porque esta palabra o esta pregunta puede dar como pie a que alguno diga, pues yo tengo mucho pasado y me divorcié 4 veces y además hice no sé qué tanto, pero sí puedo ser pastor. No, espérame tantito. O sea, porque lo que nosotros hacemos o lo que nosotros podemos hacer es muy distinto a lo que Dios puede hacer. No vayamos a utilizar lo que Dios hizo con Saulo de excusa para hacer lo que nos dé la gana. Entonces, tranquilos nada más en eso. Dios puede todo, pero el hombre no. El hombre sí tiene requisitos de lo que puede y lo que no puede hacer. Y en el pastorado dice marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, y lo habla una serie de requisitos adicionales. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, gusto de verlos y oírlos, un bálsamo para el alma, gracias. Gracias, qué bueno que sea un bálsamo y no un chapuzón, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, qué gusto verlos, acuérdense que... Así. Acuérdense qué. Así nada más dice. Sí. ¿Usted se acuerda qué? No me acuerdo. Que yo no me acuerdo qué. ¿Tú te acuerdas qué, Alejandro? No. Dice también por acá, saludos mis hermanos desde Ciudad Juárez, siempre edificante poder escucharles, saludos. Gracias también. Dice por acá, qué gusto escucharlos, buen día, bendiciones de parte de Carmen Rodríguez. Gracias. También dice por acá, amén, pastor, dice, debemos ser luz en la oscuridad y que cuando nos vean a Jesús en nosotros, qué privilegio que Dios nos diga, instrumento me es bendecido y abundante día. No, qué maravilla, ¿no? Que pueda decir, instrumento escogido me es este. Claro, no me gusta la otra parte, donde dice, a él le mostraré cuánto le es necesario padecer. Esa sí ya no me gusta. Ahí se la brinca. Esa sí ya no la quiero leer. Oiga, algo que quería comentar ahí que se me quedó aquí en una nota. Ajá, sí, que le dijo a su esposa que en donde dice Saulo respirando aún amenazas, ahí en amenazas y muerte. Entonces hay un versículo que habla acerca de 1 Juan 3:15 que dice, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Ahí estaba hablando de la cuestión de aquí Saulo respiraba amenazas y muerte y realmente llegaba hasta consumarlo en matar a la gente, pero aquí también es una enseñanza para nosotros también en el cual el aborrecer a un hermano se toma como si fuera un mismo homicidio también. Hay ocasiones en donde aborrecemos a los hombres y luego justificamos nuestro aborrecimiento porque esa persona hizo algo que consideramos digna de aborrecer.
Y esto es precisamente lo que el Señor está demandando. O sea, una cosa es lo que el otro hizo contra ti, lo cual lo que hizo contra ti dice quién es Él. Pero lo que sentimos contra Él dice quiénes somos nosotros. Y por eso es que podríamos haber perdido la vida eterna que estaba en nosotros. Porque el que aborrece a su hermano no tiene vida permanente, vida eterna permanente en Él, dice la palabra. Quiere decir que la vida eterna que es Cristo, que le fue dada, le fue quitada porque Él quiso aborrecer a otro. Y si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco te perdona a ti tu Padre Celestial. Entonces, perdonemos como fuimos perdonados en Cristo, dice la Escritura. Vuelvo a decirlo, hay ocasiones en donde alguno que aborrece piensa que ese versículo no se le aplica porque él aborrece y presenta las razones que tiene para aborrecer legítimas. Por el daño recibido. Que le hicieron. Es que no sabes lo que dijo, que no sabes lo que hizo, que no sabes cómo se portó, es que no sabes quién es él. Entonces, esta clase de argumentación lo único que hacen es afianzar la amargura, el resentimiento y la falta de perdón, independientemente de quién sea. Pensemos que Jesús perdonó a los que lo estaban crucificando mientras lo estaban crucificando. Exacto. Eso es realmente el perdón. O sea, estaba muriendo por lo que lo estaban matando. Exacto. Estaba buscando el perdón de los que lo estaban matando. Esto es realmente de lo que la palabra habla de no podemos aborrecer, no se vale. No, o sea, sí puedes aborrecer, pero no puedes permanecer como cristiano si aborreces. Exacto. Dejas de ser Fíjese cristiano. que ha habido así casos así que han pasado de gente que le han matado a un hijo. Y han perdonado. Y han perdonado. Y le dicen, no, yo te perdono. Y esos son cristianos, oiga. Obviamente no lo hizo por su vida natural. Exacto. Su vida natural tendría rencor. Sí, lo hizo por sí. la vida de Dios en él, la vida eterna. Exactamente. Es la que sí puede perdonar algo así, la vida eterna en él. Entonces es una evidencia de salvación. O sea, el hombre o mujer que hace eso, sin duda que se encuentra con la vida eterna en su interior. Exacto. Tenemos que concluir. Esperamos haberle sido de provecho este tiempo. Pásela bien. Si Dios lo concede, mañana continuaremos. Mañana tenemos el programa para matrimonios. La pastora Tinoco y un servidor estaremos teniendo este programa y seguramente lo vamos a pasar en grande. Vaya preparando sus preguntas sobre la familia o el matrimonio y siga en sintonía el resto del día con Palabra Viva. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús.